así de fluidas como el agua. Este fuego interno, nuestro sol. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy nos acompaña nuestra preciosa Silvana. Ella va a ser una nueva sanadora de nuestro canal. Esperamos que les guste mucho. Hacemos todas estas cosas con mucho cariño para ustedes y bueno, ella se va a presentar y les va a contar un poquito acerca de su vida. Hola, muchas gracias por el espacio. Estoy súper feliz y emocionada. Mi nombre es Silvana Ochoa y me dedico a las terapias holísticas, a la sanación energética. Dentro de mis terapias holísticas están las limpias energéticas, limpias ancestrales, sanaciones energéticas, Reiki, tarot, bendiciones de útero, sanaciones de útero. También comparto ceremonias de cacao, ceremonias de sanación, guío círculos de mujeres y hay muchas cositas mágicas que nos ayudan para el autoconocimiento, la sanación y esas cositas que son tan necesarias e importantes en esta vida. Vamos a abrir el espacio, pidiendo permiso. Vamos a inhalar profundo. Exhalamos por la boca, despacito. Inhalo. Exhalo. Vamos a inhalar profundo. Exhalamos despacito. Bajo gran espíritu, gran misterio. Así abriendo este espacio de sanación, de medicina. Pidiéndote permiso, abuelito tabaco. Pidiendo permiso a las 4 direcciones, al fuego para que limpie y transmute. Al agua para que traiga fluidez, pureza. Al aire para que traiga liviandad, ligereza, libertad. A la tierra, Pachamamita, así pidiéndote que nos sostengas en tu infinito amor, tu infinita sabiduría. Pidiendo permiso a los guías espirituales, a los ángeles, arcángeles de Camila. Que este tiempo sea lleno de medicina y de sanación. Vamos a enviar la respiración hacia el vientre. Y exhalamos. Y exhalamos con un suspiro chiquito.
Inhalo. Y exhalo con un suspiro chiquito, despacito. Voy a tomar 3 respiraciones, exhalando con un suspiro. Voy a poner las manos hacia un costado. Eso. Así abriendo la puerta del fuego. Visualizando cómo el sagrado fuego se hace presente aquí, limpiando así todo lo que enoja, todo lo que da rabia. Voy a visualizar cómo todo ese enojo, esa rabia, se acumula en la boca de mi estómago. Voy acumulando, acumulando el enojo, la rabia, la ira, el coraje. Estoy visualizando cómo esta energía densa y pesada se acumula en la boca de mi estómago. ¿Qué es lo que vengo cargando en estos días, en la semana, en el mes? Quizás hay enojos del pasado. Y acumulo, acumulo. Voy a inhalar profundo. Exhalo por la boca. Voy a sacar todo eso que está pesando, que me está enfermando. Inhalando profundo. Exhalo suelto. Vamos a ir hacia los pensamientos. ¿Qué es lo que hoy quiero limpiar de mis pensamientos? Las creencias limitantes, los bloqueos mentales. Así limpiando lo que hay en la garganta, todo lo que no he dicho, lo que me guardo. ¿Qué es eso que me cuesta expresar?
No reprimo nada, aprovecho para soltar a través de la exhalación. Que salga. ¿Qué es lo que me cuesta expresar? ¿Por qué me cuesta decir que no? Y así vamos abriendo la puerta del aire, del corazón. Vamos a inhalar profundo y exhalamos haciendo una S para que se abra el corazón. Vamos a hacer 3 veces esa respiración. Y en esta puerta del aire, así liberando los pensamientos, abriendo el corazón, que el corazón camine más liviano, más ligero, más abierto, expandido. Inhalo, exhalo un suspiro. Inhalamos, exhalamos, soltamos despacito. Ahora abriendo la puerta del agua. El agua que se encuentra en nuestras caderas, en donde se alojan las emociones. Nuestras aguas internas, nuestro mar interno. Vamos a enviar la respiración hacia nuestro vientre. Exhalamos, soltamos. Sí, reconociendo cada emoción que va llegando. Reconociendo quizás las aguas estancadas, la tristeza, el dolor, todo eso que se ha quedado guardado en mi útero, en mis caderas, las aguas estancadas.
No reprimo nada, suelto, suelto, suelto. Aprovecho la exhalación. El color tal vez es negro, reflejando así todas las emociones que están estancadas. Visualizo como si fueran hilos. Y voy a exhalar. Sintiendo por qué duele tanto el lado derecho. Que estoy guardando en mi cadera derecha. Mi lado derecho simboliza la energía masculina, la energía del padre, la acción, el tomar decisiones. Porque me está costando, que estoy cargando. Estoy cargando de papá, de los abuelos, de los ancestros. Vamos a aflojar la cadera para que esas aguitas vayan removiéndose, esos bloqueos se vayan liberando. Voy a inhalar profundo. Voy a exhalar despacito. Continúo respirando, enviando así la respiración hacia mis caderas, hacia esta molestia física que quizás a veces suelo sentir en mis caderas, en mi espalda baja. Sintiendo qué es lo que tengo que soltar hoy con respecto a la relación con papá, con los abuelos, con la pareja. ¿Qué es eso que no me está permitiendo dar un siguiente paso? Conectar desde el gozo al hacer, al accionar, al tomar decisiones. Inhalamos y vamos a exhalar. Así
energéticamente, físicamente, liberando tensiones, bloqueos, para conectar con el masculino, la energía masculina, con más fluidez como el agua, dejando que las aguas fluyan, que el hacer fluya, que el tomar decisiones sean así de fluidas como el agua, así de claras como el agua. Tomar decisiones no tiene por qué costar. Hacer, emprender, lograr lo que quiero no tiene por qué costar. Que me pueda mover desde el placer, desde el gozo. Desde mis aguas claras, puras y en amor. Así abriendo la puerta de la tierra para enraizarnos. Pachamamita, que seas tú, así enraizando, así trayendo estabilidad, firmeza en el camino de Kami. Inhalo profundo, exhalo suelto. Y así vamos a visualizar qué es lo que no me está permitiendo caminar en dirección hacia mi propósito, hacia mis sueños, mis anhelos de corazón, porque me está costando enraizarme. Para caminar más liviana y más ligera es importante soltar las resistencias, los rencores, con mis raíces, con papá, con mamá. Conectar con el perdón, aunque cueste. Inhalando profundo. Exhalando, soltando. ¿Por qué me cuesta perdonar a papá? ¿Por qué me cuesta
reconocer a mamá. Y así para que el camino se haga más liviano, más ligero, más agradable. Ya sin resistencias en las rodillas, sin dolores en las rodillas, para que de verdad pueda caminar en liviandad, en belleza, así como la tierra. Voy a enviar mi respiración hacia las rodillas, inhalando y exhalando, soltando. Y vamos a traer a este momento, visualizando a papá y a mamá. Visualizando cómo ellos se colocan, mi papá a mi lado derecho, mi mamá a mi lado izquierdo. Visualizando cómo yo me doy la vuelta a mirarlos. Mirándolos a los ojos, le voy a decir a papá: te reconozco, te miro, te agradezco, te perdono, te pido perdón y te libero. Voy a tomar una respiración profunda y exhalo, suelto. Ahora voy a visualizar a mamá, mirándole a los ojos. Y le voy a decir: te reconozco, mamá. Te miro. Te agradezco. Te perdono. Te pido perdón y te libero. Suelto toda la rabia, todo el rencor que en algún momento pude haber sentido por ti. Inhalo profundo. Exhalo, suelto.
Sí, para que el andar con mi masculino, mi femenino, sea liviano, sea sagrado, sea amoroso, sea con dirección y propósito. Voy a inhalar, exhalo, suelto. Inhalo, exhalo, suelto despacito. Agradeciendo a las 4 direcciones. Agradeciéndote, abuelito fuego, por la fuerza que traes al caminar. Agradeciéndote, agüita, Yacumamita, por la fluidez, la pureza al caminar. Agradeciéndote, abuelito Guaira, viento, porque estos pies hoy pueden caminar ligeros, livianos, en libertad. Agradeciéndote, Pachamamita, Madre Tierra, porque estos pies están enraizados en tu medicina, en tu sabiduría. Así recordando que mientras más enraizada estoy, más lejos puedo volar. Voy a continuar respirando. Respiro, inhalo, exhalo, suelto y relajo mis piecitos, los dedos de los pies, suelto. Voy a inhalar, exhalo y suelto la tensión de la cabeza, libero los pensamientos. Inhalo profundo. Exhalo y suelto la tensión del cuello, de los hombros, los relajo. Inhalo profundo. Exhalo y suelto la tensión del torso, me entrego a la tierra, suelto mi peso. Inhalo profundo. Exhalo y suelto las tensiones de mi espalda. Me entrego verdaderamente a la tierra. Inhalo profundo. Exhalo y suelto las caderas, mi vientre, mi espalda baja. Inhalo profundo. Exhalo y suelto las piernas, los muslos, los pies, los dedos de los pies. Me relajo. Me entrego a este momento presente conmigo misma.
Vamos a inhalar profundo y en la exhalación voy a ir soltando todo eso que todavía me está costando expresar y decir. Eso que viene desde años pasados, que todavía lo sigo guardando en mi garganta y que quizás por eso me enfermo constantemente de mi garganta. Ahora vamos a remover todo lo que se fue limpiando. Y ahora solo te voy a pedir que respires, que dejes que la información que se movió vaya aclarándose cada vez más. Todas las emociones son bienvenidas, son válidas. En los pies está la información de nuestros ancestros, el registro de nuestros ancestros, lo que ellos han caminado. A los pies siempre hay que darles amorcito, agradeciendo porque nos sostienen todos los días, agradeciendo por cada paso que damos. Tomarme un ratito en el día y agradecer. Agradecer porque me permiten alcanzar mis sueños.
despertando el fuego. Despertándote, abuelito fuego, en este cuerpo, en esta piel, en estas piernas. Bienvenida a la fuerza. Las raíces. Vamos a inhalar profundo y exhalamos, soltamos. Inhalo, exhalo, suelto. Y ahora vamos a tener nuestra respiración, poner la atención en el vientre, inhalando, exhalando, soltando. Inhalo, exhalo.
Inhalo. Exhalo despacito. Relajando el abdomen, dejando que las emociones sigan moviéndose, fluyendo. Despertando nuestro útero. Inhalamos hacia la boca del estómago. Exhalamos, soltamos. Voy a exhalar con una A, inhalando. Exhalo abriendo la boca. Inhalo. Exhalo, suelto. Así que se despierta este fuego interno, nuestro sol. Abriendo las costillas. Para que haya más espacio al brillo. A la autenticidad. Al éxito. A la acción. Enviando calorcito al corazón. Para que las palabras fluyan. Para soltar los miedos, la duda. Inhalo. Suelto con un suspiro. Inhalo. Con un suspiro. Inhalo una última vez. Y un suspiro de gratitud. Que se despierta el corazoncito. Que tenga la voluntad para cuidar y proteger mi templo sagrado que es mi corazón.
siguiendo la garganta. Inhalando. Exhalando, soltando. Se abra la expresión, la palabra bonita y amorosa para mí misma y así para los demás. Inhalo, exhalo, suelto. Vamos a ir terminando. El tamborcito nos va a ayudar a despertar a nuestros espíritus guardianes, a nuestro corazón. Inhalamos profundo. Exhalo y suelto todo el cuerpo, eso. Ajo Gran Espíritu, Ajo Gran Misterio, Madre Divina, agradeciendo este tiempo de sanación, así cerrando este grandioso portal. Agradeciendo a las 4 direcciones, al corazón del cielo, al corazón de la tierra. Agradeciendo a todos los seres de luz y de amor que se hicieron presentes hoy. Sí, Gran Espíritu, alzando un gran rezo por la vida de Camila. Que traigas mucha claridad a su vida. Que sea una integración amorosa. Ajo. Gracias, gracias, gracias.
Muchas gracias, queridos amigos. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.